Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica y para continuar hablando de todo lo que tiene que ver con la nomenclatura debemos prepararnos para un tipo de nomenclatura en específico que utilizan algunos profesores con el fin de confundirnos para crear nomenclaturas o incluso para darle nombre a una cadena como tal. Ese tipo de nomenclatura es especial, ¿por qué? Porque de acuerdo a la agrupación en que se encuentren los átomos de carbono en la cadena como tal, puede tener una nomenclatura como iso, cet, ter y neo, que son los prefijos que se le da al grupo como tal del carbono. Es decir, que si yo poseo 3 átomos de carbono arreglados de una manera diferente, que me hace referencia a los propilos, yo puedo hablar de un isopropil, un cet-butil, un ter-butil o un neo, dependiendo de las características que tengan. Entonces, en este video vamos a tratar de entender cuáles son esos arreglos para poder asimilar y defendernos ante los ejercicios que se nos pueda presentar cuando el docente nos está hablando sobre radicales especiales. Entonces, cuando hablamos del grupo iso, que es el más común cuando estamos trabajando, siempre hemos escuchado que el isopropil, el isobutil. Entonces, esa palabra iso se da porque el grupo CH3 se encuentra en el penúltimo carbono del radical como tal. Es decir, los radicales que hemos trabajado anteriormente en videos cuando hablábamos de la nomenclatura del átomo, de los alcanos, siempre era radical metil, un átomo de carbono, radical etil, 2 átomos, radical propil, 3, butil 4, pentil 5. Entonces eran radicales sencillos. Pero ¿qué pasaría si a esos radicales les surgen radicales como tal? Eso es lo que nos quiere decir el grupo iso, es decir, que en ese radical como tal apareció otro radical en el penúltimo átomo de carbono. ¿Cómo así? Este hace referencia a la unión del radical. Si nos damos cuenta, el radical en específico está unido desde aquí y vemos que son 3 átomos de carbono unidos al radical cualquiera que se esté trabajando. Ese radical que tiene 1, 2 y 3, no en el último, sino en el penúltimo, posee un grupo metil. ¿Cómo se llamaría siguiendo las reglas básicas que nos enseñan los profesores? Pues si nos damos cuenta, ese es el 2-metil y el 3 sería propil. Ese es el nombre que normalmente trabajamos con ese grupo, 2-metilpropil. Pero ese grupo puede nombrarse de acuerdo al arreglo en que tiene. Como está en el último, yo simplemente podría llamar como iso. Y ahora tengo 4 átomos de carbono implicados. Como tengo 4 átomos de carbono, sería butil. Entonces, el isobutil me va a indicar esta posición. Ahora, esa misma puede estar así, o un poquito más corta. Observamos que mi cadena radical como tal es de 2. Es decir, ok, estoy trabajando con un etil porque es de 2. Pero ese etil tiene, no en el último, sino en el penúltimo, que concuerda con el primero, un radical CH. Entonces estoy trabajando con el 1-metiletil. Pero ese 1-metiletil, como tiene un arreglo específico, puede llamarse también iso. Pero entonces, ¿será isobutil? No. ¿Por qué? Porque tengo que contar cuántos átomos están en mi arreglo. 1, 2 y 3. Entonces será el isopropil. Y así empiezan los profesores a trabajar. Ese isopropil lo podemos observar en esta posición. Miren, aquí tenemos un radical que tiene 1, 2 y aquí en este carbono tiene este. O sea que este será mi isopropil. ¿Cómo sería el isobutil? Miren, si se dan cuenta, el último en el penúltimo está este. Tengo 3 y en el penúltimo está este. Este será mi isobutil. Y así lo podemos ir nombrando en la cadena. Recuerden de que si van a trabajar nomenclatura, deben elegir con cuál van a nombrar. Si lo voy a nombrar como metilpropil, porque tengo que tener en cuenta el orden alfabético con la letra M, que te voy a trabajar con el isobutil, que empezaría con la letra I. Entonces tengan en cuenta no mezclar los nombres y trabajar con alguno de los dos. Pasemos en el de acá abajo, que es el cet. El cet, que podría decirse de segundo, es porque el grupo CH3 se encuentra en el primer carbono radical, el primer carbono que une el radical. Por ejemplo, si en mi átomo de carbono, que este es el radical, voy a escoger mi cadena más larga.
que sería mi cadena más larga de radical, que es de 3. Y en este carbono tengo un metil. ¿Cómo llamaría eso en la tradicional? Que sería 1-metilpropil. Ese 1-metilpropil, ojo, se puede llamar de acuerdo al arreglo set, pero ¿será set-propil? No, debemos contar cuántos átomos tengo como tal de carbono. 1, 2, 3, 4. Este será set-butil. Y recuerden de que el 1-metilpropil no es lo mismo que el 2-metilpropil. A pesar de que tienen los mismos átomos de carbono, son, digamos que isómeros estructurales diferentes. Tienen que tener muchísimo cuidado. Cuando hablamos del ter, es que en ese primer carbono de radical hay 2 átomos de carbono. Es decir, analicemos como tal. Este es mi radical. Aquí estoy viendo que este radical tiene 3 átomos de carbono y tiene 2 átomos unidos. O sea que si lo vemos en términos normales, ese es el 1,1 dimetilpropil. Pero como yo sé que es un arreglo específico, yo puedo llamarlo como ter. Y ahora terpropil, terbutil, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el terpentilo, también lo llaman como terpentilo. En el de abajo, grupo neo, 2CH3 en el penúltimo carbono. Es decir, acá mirábamos en el penúltimo había 1, pero ahora si en el penúltimo que tenemos son 2, ahí las cosas cambian. Es decir, que si esta es mi cadena principal de radical y aquí en este penúltimo hay 2, es la posición neo. ¿Cómo lo llamaríamos normalmente? Ese 1, 2, 3 sería el 2,2 dimetilpropil. Ese es el nombre de radical. Pero como yo sé la conformación neo, yo puedo decir que ese es el neo. Y ahora que propil, pentil, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el neopentil. O el neopentilo, como pueden llamarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar en una cadena hidrocarbonada? Ya vimos las opciones iso. Observemos esta de acá. Tengo 1, 2 y 3, pero en el primer átomo de carbono tengo el radical. Entonces, si ese radical me divide aquí, observamos que es la posición set-butil. Mírenlo aquí. Ese que tenía set-butil. El segundo que tenemos acá, 1, 2, 3. En mi segundo átomo, mi primer átomo de carbono, tengo 2 carbonos por acá. Por lo tanto, ese sería el terbutil. Y en este radical, 1, 2, 3, en el segundo átomo de carbono, tengo 2 compuestos 2CH3. Por lo tanto, sería la posición neo. Recuerde de que si vamos a trabajar con nomenclatura o el profesor nos pide nombrar esos compuestos, y tengo varios así, aprendan a utilizar uno solo para no confundirse. Es decir, que si yo tengo todos esos radicales y yo quiero nombrarlos todos como isobutil, isopropil, setbutil, terbutil y neopentil, los utilice para tenerlo en cuenta a la hora del orden alfabético. Si voy a trabajarlo con los otros nombres, es decir, 2-metilpropil, 1-metiletil, 1-metilpropil, 1,1-dimetilpropil o 2,2-dimetilpropil, me sirve para tenerlos en cuenta en el orden alfabético y evitar cometer errores a la hora de entregarle un nombre hacia el profesor. Recuerden de que esto se puede hacer de manera inversa, es decir, que el profesor te dé una cadena y que tengan estos nombres y ya usted sabe cómo manejarlo y dibujarlo en esta parte tan importante para trabajar los radicales especiales. Entonces, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto conmigo, para asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.